Vamos a hablar de la hipermovilidad. Conoceremos primero los enfoques de ejercicio en general. El objetivo general es promover el cierre forzado para distribuir las fuerzas e iniciar la activación muscular. En la extremidad inferior, los diagnósticos típicos en esta categoría son inestabilidad específica de cadera, rodilla o tobillo, relacionada con la alineación estructural congénita o trauma previo, como son cadera posterior, subluxación, luxación rotuliana, inestabilidad generalizada de la rodilla relacionada con la laxitud del tejido conectivo e inestabilidad crónica del tobillo. Y el otro punto sería inestabilidad generalizada, por ejemplo, síndrome de Ehlers-Danlos, hipermovilidad genética. En las contraindicaciones y precauciones tendremos la intensidad, la dificultad y el nivel de ejercicios dependerán de la gravedad, la irritabilidad y los síntomas si son agudos. Evitar el rango excesivo, evitar estiramientos. Las respuestas al dolor y al espasmo muscular pueden enmascarar la hipermovilidad subyacente, y una vez que el dolor disminuye puede ser necesario tener precaución con el control activo del rango de movimiento. En los parámetros generales tenemos el rango medio. La dosificación comienza con baja carga, altas repeticiones y por arriba de 25 o bajas cargas. Retenciones prolongadas para contracciones isométricas antes de la fatiga, con énfasis en el tiempo apropiado, la secuencia y los objetivos para la activación y la resistencia muscular. La corrección de los patrones de movimiento es esencial para proteger el área y distribuir las fuerzas. Las pruebas y las medidas serían informar del dolor, las medidas de resultado de movimiento funcional para resistencia o la fuerza, capacidad para realizar actividades sin compensaciones o programas en el hogar de forma independiente. En las observaciones tenemos observar la medida de alineación estática o dinámica, observar la activación muscular tardía, los desequilibrios musculares o el momento ineficiente de las respuestas neuromusculares, observar los signos de fatiga muscular con deterioro progresivo de la forma y la coordinación. En las metas tenemos los siguientes puntos: iniciar la activación muscular de estabilizadores locales y mejorar el tiempo neuromuscular. Mejorar la capacidad de mantener la posición articular de rango medio. Resistencia muscular, progreso hacia el fortalecimiento muscular. Mejorar la capacidad de resistir fuerzas externas y evitar alcanzar un rango extremo o combinaciones de direcciones. Y mejorar la coordinación neuromuscular y el tiempo de respuestas para los requisitos funcionales. Vamos a iniciar con los ejercicios para iniciar la activación muscular. El primero sería isometría multidireccional del tobillo contra resistencia elástica. El propósito sería la activación isométrica multidireccional, aumentar la resistencia muscular y aumentar la fuerza, y mejorar la circulación para resolver el derrame y el edema durante la fase 1 temprana. La posición será sentado durante mucho tiempo con la articulación talocrural en posición neutral. El tobillo puede estar fuera de la mesa o apoyado. El terapeuta proporciona resistencia en una variedad de direcciones. El paciente resiste la tensión de la banda de resistencia elástica sin movimiento del tobillo. El segundo ejercicio sería sentadillas reclinadas en equipos de resistencia. El propósito será aumentar la resistencia muscular de las extremidades inferiores, aumentar la fuerza y mejorar el propioceptivo de la extremidad inferior. El paciente se reclina en la máquina con las piernas separadas a la distancia de la cadera y alineadas. El peso se establece en la carga apropiada para los parámetros de resistencia o resistencia. El paciente empujará los pies hacia la plataforma del pie sin moverla. Eso sería una co-contracción isométrica.
El paciente empuja los pies hacia la plataforma del pie para alejar el trineo de la plataforma con movimientos isotónicos. El ejercicio se puede realizar con el pie en dorsiflexión o comenzando con el tobillo flexionado en planta para desafiar los músculos del tobillo y el pie. Y el paciente debe mantener la alineación de las extremidades inferiores en el plano sagital, evitando el valgo dinámico o la rotación interna generalizada. Ejercicios de control muscular de medio rango. El primer ejercicio sería en máquina multicadera con pierna afectada o no afectada. El propósito será mejorar la propiocepción de cadera, rodilla y tobillo, aumentar la resistencia o fuerza de los músculos de la cadera y mejorar la estabilidad de una sola pierna. La posición será pararse sobre una pierna con la otra pierna en contacto con el brazo de la resistencia de la máquina. Se mantiene el equilibrio en la pierna de apoyo. La pierna opuesta se mueve contra el brazo de resistencia de la máquina. La dirección del movimiento se ajusta para la flexión, extensión, abducción o aducción de la cadera para permitir el despegue de la pierna en movimiento y el brazo de resistencia del equipo. El paciente se debe estabilizar el núcleo y mantener la pelvis nivelada mientras mueve la pierna. El paciente puede apuntar a diferentes grupos musculares ajustando la ubicación del brazo de resistencia y enfrentando diferentes direcciones en la máquina. El otro sería el puente. Su propósito es mejorar el extensor de cadera y la estabilidad, resistencia y fuerza del núcleo. Su posición será supina en posición de gancho con los brazos a los lados. Su alineación ósea natural de la extremidad inferior, la columna lumbar y la pelvis son neutrales. El paciente presiona los talones contra la mesa o el piso para activar el glúteo mayor. Luego levanta la pelvis y la columna de la superficie del soporte. Los hombros, caderas y rodillas deben formar una línea diagonal. El otro sería estocada de carga parcial o postura de zancada. El propósito será mejorar el cierre de fuerza generalizada y la activación y resistencia muscular, aceptación de peso gradual y mejorar el control neuromuscular. El paciente desplaza el peso sobre la pierna delantera al punto de tolerancia. A medida que el peso se desplaza hacia la pata delantera, el talón trasero se puede levantar del piso. El paciente mantiene la posición de 3 a 5 segundos, luego vuelve a colocar el peso en la posición inicial. Ejercicios para mejorar la coordinación neuromuscular. El primero sería entrenamiento de perturbación. El propósito será desarrollar control neuromuscular y propioceptivo y mejorar el equilibrio del pie. El terapeuta proporciona fuerzas de empuje y tracción al tablero basculante para desafiar las reacciones de equilibrio del paciente. El paciente mantiene una posición estática de pie mientras responde a la perturbación. Equilibrio de pie con una sola pierna. El propósito será mejorar el cierre de fuerza generalizado y la activación muscular, mejorar la estabilidad de una sola pierna y la coordinación neuromuscular. El paciente desplaza el peso a la pierna involucrada y levanta la pierna no comprometida del piso, manteniendo la alineación inicial en la pierna de postura o con o sin soporte del brazo. Y estos fueron los ejercicios para pacientes con hipermovilidad. Gracias.